Hola, en este video realizaremos un recorrido analítico por el estado de resultado integral, fundamentado estrictamente en la sección 5 de la NIF para las pymes, bajo la actualización de la tercera edición de febrero de 2025. Al finalizar esta sesión, ustedes comprenderán cómo este reporte financiero actúa como un faro que revela el rendimiento total y verdadero de una organización, protegiendo el patrimonio de sorpresas económicas. Tradicionalmente, directores y gerentes se enfocan solo en la ganancia o pérdida neta del ejercicio. Sin embargo, la normativa internacional nos exige ver el panorama completo. El rendimiento financiero total es la suma de dos grandes componentes, el resultado del periodo y el otro resultado integral, conocido técnicamente como ORI. ¿Cuál es el beneficio de esta estructura? Nos permite capturar todos los cambios patrimoniales que no se derivan de transacciones con los socios, como aportes de capital o dividendos. Ejemplo práctico. Imaginen una corporación médica que generó $100,000 en utilidades operativas por consultas y cirugías, resultado del periodo. Pero simultáneamente, debido a la fluctuación cambiaria de una sucursal en el extranjero, su patrimonio sufrió un ajuste no realizado de menos $20,000. Si solo miramos el resultado operativo, creeremos que ganamos $100,000, pero el resultado integral total nos alerta que el rendimiento real neto de la empresa fue de $80,000. Esto cambia por completo la estrategia de distribución de dividendos. Como gerentes o asesores financieros, la norma nos brinda flexibilidad para elegir cómo presentar esta información, tratándolo como una política contable que debe ser consistente. El enfoque de un único estado consolida todo en un solo flujo continuo. Listamos ingresos, costos, gastos operacionales, determinamos un subtotal obligatorio llamado resultado del periodo y de inmediato abajo desglosamos las partidas del ORI hasta llegar al resultado integral total. El enfoque de dos estados separa el reporte en dos documentos independientes. Primero, un estado de resultados tradicional que termina en la utilidad o pérdida neta, y segundo, un estado de resultado integral que toma esa utilidad neta como punto de partida y le adiciona los componentes del ORI. Ejemplo de aplicación gerencial. Si sus inversionistas o la junta directiva son tradicionales y prefieren evaluar primero la rentabilidad pura del negocio sin mezclarla con volatilidades contables, opten por el enfoque de dos estados. Si buscan un análisis financiero holístico y directo en un solo vistazo, el enfoque único es el ideal. Antes de sumergirnos en el ORI, debemos estructurar correctamente el resultado del periodo. La sección 5.11 nos exige clasificar los gastos operativos bajo uno de dos métodos fundamentales, y la elección de este método cambiará por completo la narrativa financiera de la empresa. El método, por naturaleza, responde a la pregunta: ¿qué tipo de gasto es en su esencia? Aquí acumulamos los gastos en cuentas genéricas como depreciación total, compras de materiales o beneficios globales a los empleados, sin importar en qué departamento se usaron. El método por función responde a ¿para qué se usó el recurso? Aquí redistribuimos esos mismos gastos hacia las áreas funcionales de la empresa, naciendo categorías estratégicas como costo de ventas, gastos de distribución y gastos de administración. Miremos a continuación un escenario real para entender la diferencia. Analicemos este caso real. Una pyme industrial incurrió en los gastos que ven en pantalla. Al aplicar la presentación por función, tabla 1, el costo de ventas absorbe $150,000, unificando los salarios de la fábrica, la depreciación de las maquinarias y la materia prima. Esto le permite a un gerente calcular de inmediato el margen bruto de producción. Sin embargo, si presentamos esos mismos datos por naturaleza, tabla 2, la estructura se transforma. Desaparece el costo de ventas y vemos de forma directa que gastamos $80,000 en materias primas y otros $80,000 en la nómina total de la empresa. Lección andragógica y gerencial. Noten que ambos métodos llegan matemáticamente al mismo total de $190,000. La matemática no cambia, pero la historia estratégica es totalmente distinta. Para un ingeniero de procesos o producción, el método por naturaleza le da pistas inmediatas sobre el costo de los insumos.
Para un administrador, el método por función le facilita el análisis de la eficiencia de los departamentos de ventas y administración. Para cerrar el bloque del resultado del periodo, la norma establece que no basta con los ingresos y gastos operativos ordinarios. Deben integrarse de forma obligatoria estas 4 partidas clave. Los ingresos de actividades ordinarias, bajo la sección 23, que representan la facturación del giro principal del negocio. Los costos financieros, que reflejan lo que nos cuesta financiarnos, como los intereses de préstamos bancarios. La participación en el resultado de asociadas, aplicable si la empresa posee inversiones estratégicas en otras compañías donde ejerce influencia significativa. Y finalmente, el gasto por impuesto a las ganancias, sección 29. La consolidación de estas partidas nos otorga la utilidad neta. Pero atención, la historia financiera contemporánea no termina aquí. Ahora debemos descender hacia el terreno del ORI. Para explicar el ORI de manera clara, recurramos a la metáfora del iceberg. La punta visible del iceberg es el resultado del periodo, la ganancia neta disponible en caja o cuentas por cobrar operacionales. Pero la gran masa económica sumergida, la que verdaderamente sostiene o puede hundir la estructura financiera a largo plazo, es el otro resultado integral, ORI. ¿Por qué la contabilidad internacional inventó este contenedor? Por 2 razones estratégicas fundamentales. Primero, para reflejar la realidad económica, capturando variaciones de gran valor en activos y pasivos que legalmente ocurrieron, pero que aún no se han traducido en efectivo realizable. Segundo, para reducir la volatilidad artificial. Si metiéramos estas fluctuaciones de mercado o de supuestos de largo plazo directamente en la utilidad operativa del mes, el resultado distorsionaría la gestión real de los administradores. Un error conceptual muy común en auditorías es creer que cualquier ganancia extraña o ajuste patrimonial puede arrojarse en el ORI. La sección 5.4b es categórica y restrictiva. Solo existen 4 fuentes permitidas por la NIF para las pymes que pueden generar ORI, ni una más ni una menos. Estas 4 fuentes son las diferencias de cambio al convertir operaciones extranjeras, las variaciones actuariales de pensiones de los trabajadores, los cambios de valor en instrumentos financieros de cobertura y los superávits al revaluar activos fijos. Estudiemos cada una a fondo con ejemplos prácticos para que sus implicaciones queden perfectamente claras. La primera fuente permitida ocurre cuando una pyme tiene un negocio en el extranjero, como una subsidiaria, que opera en una moneda distinta a la de la empresa matriz. Al cierre del año contable, estamos obligados a traducir los estados financieros de esa sucursal para poder consolidarlos. La norma estipula que los activos y pasivos se convierten usando la tasa de cambio del día de cierre, mientras que los ingresos y gastos se convierten a la tasa histórica del día de la transacción. Matemáticamente, esta mezcla de tasas genera un descuadre contable, una diferencia por conversión. Ejemplo práctico. Imaginemos una constructora en Ecuador que tiene una sucursal en Europa cuyos activos están en euros. Si el euro se fortalece frente al dólar al cierre del año, contablemente parecerá que nuestros activos extranjeros valen más en dólares, generando una ganancia. Sin embargo, como no hemos vendido la sucursal ni hemos traído ese dinero en efectivo, es una ganancia no realizada. Llevarla al resultado ordinario inflaría las ganancias de forma ficticia. Por eso, la NIF exige que se registre transitoriamente en el ORI, evitando una volatilidad artificial. La segunda fuente se origina estrictamente en los beneficios postempleo a largo plazo, como los planes de jubilación patronal o pensiones de beneficios definidos. Calcular cuánto le costará a una pyme pagar la jubilación de sus empleados dentro de 15 o 20 años requiere que un especialista, un actuario, realice estimaciones matemáticas complejas. Ejemplo práctico. Supongamos que la legislación laboral local cambia o las tablas de esperanza de vida de la Organización Mundial de la Salud aumentan la longevidad de la población. El actuario recalculará la provisión y le dirá a la empresa: dado que sus empleados van a vivir más años en promedio, la obligación por pensiones que usted debe provisionar hoy aumenta en $40,000. Esa diferencia de $40,000 es una pérdida actuarial.
Como obedece a supuestos de muy largo plazo y no a la gestión comercial o logística del año actual, la norma permite registrar este impacto directamente en el patrimonio a través del ORI, impidiendo que el estado de pérdidas y ganancias operativo sufra un golpe severo que desvíe el análisis del negocio corriente. La tercera fuente del ORI involucra la gestión avanzada del riesgo financiero. Ocurre cuando una empresa adquiere un derivado financiero para protegerse de fluctuaciones futuras de precios o tasas de cambio, lo que conocemos como una cobertura de flujos de efectivo. Ejemplo práctico. Una empresa exportadora de flores en Venezuela o Ecuador firma un contrato para vender su producción en Europa dentro de 6 meses, cobrando en euros, pero teme que el euro caiga en ese periodo. Para blindarse, contrata un instrumento financiero derivado, un seguro financiero, con un banco. Mes a mes, el valor de mercado de ese derivado oscila. Si el euro baja, el valor del seguro sube, acumulando una ganancia teórica. La norma contable exige el principio de correspondencia. Dado que la venta real de las flores ocurrirá dentro de 6 meses, la ganancia mensual de la cobertura se aparca temporalmente en el ORI. Cuando finalmente se ejecuta la exportación y se registra la venta en el resultado ordinario, la ganancia acumulada en el ORI se recicla y se traslada al resultado del periodo para neutralizar el impacto del tipo de cambio. Una estrategia brillante de transparencia financiera. La cuarta y última fuente permitida por la sección 5 es el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo. Si una pyme decide adoptar formalmente el modelo de revaluación bajo la sección 17, está obligada a actualizar el valor contable de sus activos fijos según el valor real de mercado. Ejemplo práctico. Supongamos que una empresa logística posee un terreno y edificio corporativo adquiridos hace años cuyo valor neto en libros es de $1 millón. Contratamos a un perito tasador certificado independiente y tras el análisis comercial de la zona, dictamina que el valor real de mercado de la propiedad ascendió a $1.500.000. Contablemente incrementamos el valor de nuestro activo en el balance general por $500.000. ¿A dónde van esos $500.000 de ganancia? Jamás deben pasar por la utilidad operativa del periodo. La empresa no ha vendido el inmueble. Simplemente posee un patrimonio más valioso, pero no tiene un solo dólar extra en caja para gastar. Reconocer esto como ganancia neta inflaría artificialmente el rendimiento operativo de la gerencia. Por ende, la sección 17.15c nos obliga a registrar este incremento directamente en el patrimonio a través del ORI, denominándolo superávit por revaluación. Un concepto avanzado de gran relevancia para los auditores e ingenieros financieros es entender el ciclo de vida de estas partidas. Cuando un evento económico genera ORI, este se acumula en una cuenta específica dentro del patrimonio. La pregunta de oro es, ¿esos saldos se pueden trasladar al estado de resultados operativo en el futuro? La norma divide las aguas de forma estricta. Por un lado, tenemos las partidas que no se reclasifican posteriormente. Sección 5.5G1. Estas nacen y mueren dentro del patrimonio. Nunca afectarán el estado de resultados. ¿Cuáles son? El superávit de revaluación, las ganancias actuariales y, bajo la NIF para pymes, las diferencias de cambio por conversión. Si la empresa llega a vender el edificio revaluado, el superávit se puede transferir de forma directa e interna a ganancias acumuladas, pero jamás pasará por el estado de resultados del año. Por el otro, están las partidas que sí se reclasifican. Sección 5.5G2, cuyo único exponente en pymes son los instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. Estos sí se reciclan al resultado ordinario del periodo para dar cumplimiento al principio de correspondencia que explicamos anteriormente. Aquí podemos apreciar la arquitectura final y consolidada de este reporte bajo el esquema de un único estado. Observen la impecable transición metodológica. Iniciamos con la operación pura de la empresa. Ingresos menos costo de ventas nos da la utilidad bruta. Restamos los gastos operativos, clasificados por función o naturaleza, incorporamos los costos financieros y restamos los impuestos, alcanzando la primera gran meta analítica, el resultado del periodo.
Esta es la cifra tradicional sobre la cual se calcula la rentabilidad operativa. Inmediatamente abajo, cruzamos la línea discontinua hacia el terreno patrimonial del otro resultado integral. El reporte nos obliga a clasificar las partidas de forma transparente en dos bloques técnicos: aquellas que en el futuro no se reclasificarán al resultado, como la revaluación y los ajustes actuariales, y aquellas que sí se reclasificarán, como las coberturas eficaces. La sumatoria final de la utilidad del periodo más el efecto neto del ORI nos entrega el resultado integral total, la métrica definitiva del rendimiento corporativo. Para cerrar nuestra cátedra de hoy, consolidemos 4 conclusiones estratégicas indispensables para su ejercicio profesional. Visión completa. Evaluar una organización únicamente por su utilidad neta es un error técnico y real de la entidad. Clasificación con propósito. Seleccionar la presentación de gastos por naturaleza o por función no es un simple capricho del contador. Define la perspectiva estratégica con la que la gerencia analizará la eficiencia del uso de sus recursos. El ORI es lógica, no magia. Este contenedor existe con un fin científico: aislar los movimientos no operativos y las ganancias no realizadas del día a día, proporcionando un análisis gerencial transparente, fiel y libre de volatilidades exógenas. El destino es el patrimonio. Recuerden que estas partidas se acumulan directamente en el patrimonio neto de la pyme, y su traspaso futuro al resultado es la excepción regulada, nunca la regla general. Lleven estos principios a sus mesas de dirección y consultorías financieras para fundamentar decisiones robustas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión experta.